La semana pasada nos habíamos quedado en la página 62 después de ver la situación de la ancianidad entre los Fang. Y la semana pasada habíamos estado viendo algunas características de algunos de estos pueblos, porque hablar simplemente de un colectivo como los Fang, los sirionos, solamente es un nombre. Pero a veces ponerle cara a la gente, ver las condiciones en las que viven, nos puede ayudar a comprender un poco más su situación y a darle otro matiz a las cosas que nos va contando Simón de Beauvoir. Ya sabéis que al final del capítulo le pegaremos un repaso a Raza e Historia y a Raza y Cultura de Levi-Strauss, pero mientras tanto yo creo que va a venir bien ir echando un vistazo de vez en cuando a alguna de estas poblaciones para tomar nota de en qué contexto, cuál es la forma de vida que ellos tienen y dentro de la cual se enmarca este comportamiento que tienen con niños y ancianos cada uno de estos colectivos. Cuando hablamos de los Fang, la semana pasada, y ahí nos quedamos, estábamos hablando de una población que en época de Simón de Beauvoir podía contar, nos dice la autora, unos 127.000 personas instalados en Gabón, y que era una sociedad llamativamente elaborada, evolucionada. Sin embargo, una sociedad en la que hay una especie de ruptura con la ancianidad, porque a medida que los seres humanos van llegando a la edad, podríamos decir, inactiva, cuando ya económicamente dejan de ser productivos dentro del grupo en el que están, pasan a un estatus de aislamiento, de decrepitud, que los va arrinconando dentro de su colectivo hasta la muerte. Me gustaría que fuéramos conscientes de qué tipo de organización tribal estamos hablando. Los Fang son mundialmente conocidos, y lo vais a ver inmediatamente, lo vais a reconocer inmediatamente cuando os ponga la primera foto, son mundialmente conocidos por sus esculturas, por sus tallados. Comparto pantalla con vosotros. A ver. Ah, sí. Sí, este tipo de máscara Qué bonito. que hizo historia en el arte del siglo XX. Del siglo XX, claro. Claro. Es decir, estamos hablando de gente que se transformó, de pueblos que se transformaron en iconos de esa vuelta a la naturaleza, inclusive en el arte occidental, ¿no? Sí, Picasso y todo eso. Por ejemplo, ¿no? Sí, son Picasso fue el que más. es un grupo especialmente famoso, ¿no? Por la calidad de sus tallados, ¿no? Y nos decía la autora, que a medida que se van haciendo mayores, en la página 62, dice, después, cuando sus fuerzas disminuyen, los viejos van perdiendo todo su prestigio. Los Fang consideran que la vida humana sigue una curva ascendente de la infancia a la madurez y luego desciende hasta el nivel más bajo para volver a subir más allá de la muerte. La riqueza, los conocimientos mágicos pueden compensar la disminución senil, pero en conjunto se aparta a los viejos de la vida pública. Llevan una existencia marginal y no se tiene ninguna consideración con ellos. Decrépitos se los desprecia al punto de que después de su muerte su cráneo no es utilizado en las ceremonias de culto. Si no tienen hijos, su condición es muy dura
Incluso los convertidos al cristianismo son muy descuidados y miserables, sobre todo las viudas, nuevamente el género en medio de todo esto. En otros tiempos eran abandonados en la selva durante las migraciones. Ahora, cuando la aldea se traslada, cosa frecuente, los dejan atrás en la indigencia más completa. Los viejos aceptan su suerte y dicen que incluso bromean. Algunos se declaran fatigados por la vida y se hacen quemar vivos. A veces sus herederos se desembarazan de ellos. Esta es la descripción que ella coge de los informes etnológicos de su época, probablemente de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy, lógicamente, todo esto ya no existe. Son poblaciones completamente aculturadas e integradas dentro de esa monstruosa globalización de la que estuvimos hablando la semana pasada. Bien, y nos quedamos ahí. Los tongas, ahora cambiamos de grupo, los tongas no son nómades. Estos son bantúes instalados en la costa oriental de África, en tierras áridas. Por favor, Isabel, retoma tú la lectura. El suelo pertenece al... De ahí, ¿no? Los tongas no son nómades. Vale. Los tongas no son nómades. Estos bantúes están instalados en la costa oriental de África del Sur, en las tierras áridas. La población está dispersa. El suelo pertenece al jefe, que lo distribuye a los miembros de la comunidad. Cada uno es miembro absoluto de los frutos del trabajo que él mismo ejecuta o que lo hace ejecutar. Isabel, se te ha perdido el sonido. Vale, perdón. Pues hay gran cantidad de tareas ritualmente reservadas a las mujeres. Cultivan maíz, frutas y legumbres, crían bueyes y cabras, cazan y pescan, hacen un poco de escultura en madera y cerámica. Su folclore se compone de danzas y cantos. Conocen periodos de abundancia, pero también hambrunas debidas a las inundaciones o a las mangas de langosta. Las comidas se hacen en común. Se sirve primero a los maridos, después a los niños y luego a las mujeres. En principio se comparte con los inválidos y los viejos. Estos son poco considerados. Económicamente desposeídos, no inspiran ningún afecto. Pero estos son tremendos, ¿eh? Los niños viven de los 3 a los 14 años con sus abuelos, que los dejan crecer al azar. Tienen siempre hambre, roban y la inanición de los varones es una prueba muy severa. Después los jóvenes de ambos sexos viven juntos en una choza que les está reservada. Tienen pocos vínculos con los padres y son rencorosos con la generación que los ha criado con negligencia. Claro, sí. Al llegar a la edad... Hay un dato del cual Simón va a hablar y que me gustaría que fuéramos teniéndolo presente. Y es que el trato que los niños han recibido en la infancia va a tener una fuerte relación con el trato que los adultos van a dar luego a sus mayores. Rara vez niños felices se transforman luego en adultos crueles. Rara vez ocurre, pero con mucha menos frecuencia que lo contrario, ¿no? Niños infelices, niños maltratados, niños abandonados, suelen ser adultos crueles, ¿no? Claro, estas poblaciones, algunas de estas poblaciones que viven en el borde de la muerte permanentemente, que viven en un hambre permanente, en una situación de precariedad constante, bueno, claro, pues pocos parches o algodones pueden tener con la infancia. El resultado de ello, o la correlación que se da ante esa situación, suelen ser adultos también desapegados con respecto a los que tienen junto a ellos. Continúa, Isabel.
Al llegar a la edad adulta se muestran groseros con los viejos. Los niños condenados a cohabitar con sus abuelos no aman a los viejos, se burlan de ellos y se comen su parte. Los tongas no tienen casi ninguna tradición cultural y social. La memoria de los ancianos no sirve, pues, para nada. La religión es rudimentaria. En la familia, el hermano mayor es el que hace sacrificios a los antepasados. Estos aparecen a veces en sueños. Se los interroga por medio de los huesos adivinatorios. Las mujeres viejas cantan y danzan en ciertas ceremonias de manera a menudo obscena. Ya no están sometidas a ciertos tabúes. Solo ellas y las niñas impúberes pueden comer la carne del ciervo muerto en sacrificio. Unas y otras escapan a la maldición de su sexo sin pertenecer, sin embargo, a la comunidad de los hombres. Debido a esta situación singular de la mujer vieja, no tiene por qué temer ciertos peligros sobrenaturales. A ella hay que dirigirse para purificar la aldea y las armas de los guerreros. Pero cuando ya no puede trabajar la tierra, se empeña hasta que las fuerzas la abandonan. Se convierte en una carga, su decrepitud es despreciada. En las ceremonias muchas veces ofician los hombres de edad. Esto no basta para conferirles prestigio. Los tongas más respetados son los más gordos, con más fuertes, los más ricos. Fijaos Para qué interesante, ¿no? Sí. Los tongas más respetados son los más gordos, ¿no? Sí, claro, los que tienen a su disposición mayores valores de uso, mayores bienes de subsistencia, ¿no? Adelante. Para enriquecerse se casan con varias mujeres, porque ellas son sobre todo las que trabajan. Entonces el esposo tiene alimentos en abundancia, ofrece festines a sus hijos, recibe a extranjeros, es admirado, honrado y tiene mucha influencia. Pero cuando un individuo ha visto morir a sus esposas, cuando está arrugado, reseco, debilitado, pobre, no es más que un desecho y un fardo que se soporta con impaciencia. Es raro que sus hijos les manifiesten cierto apego. En conjunto, su condición es muy desventurada y se lamentan de ella. Cuando la aldea se desplaza, los viejos quedan abandonados. Durante las guerras mueren en gran cantidad. En los momentos de pánico, mientras que los demás huyen, ellos se esconden en el bosque y o bien el enemigo los encuentra y los mata, o bien se mueren de hambre. Gracias, Isabel. Bien, esta es la experiencia de los tonga. Vamos a continuar con los coriaques. Nani, por favor. Sin embargo, en la mayoría de las sociedades no se deja que los viejos mueran como los animales. Su muerte es rodeada de un ceremonial y se les reclama o se finge pedirle su consentimiento. lee por favor la nota 6. En su obra de síntesis, publicada en 1945, Simón indica que de 39 tribus estudiadas desde este punto de vista, la negligencia y el abandono de los viejos era corriente en 18, no solo entre los nómades, sino también en las sociedades sedentarias. Es decir, el que ya no tiene capacidad para proveer a sus propios medios de subsistencia ni proveer algún fondo común, va dejándose de lado hasta que muere de inanición o abandonado. Continúa, Nani, por favor. Así ocurría, por ejemplo, entre los coriaques, que vivían en Siberia del Norte en condiciones tan severas como los yakutas. Vale, los coriaques. Esta gente, vamos a ponerle cara también. ¿Vale? Vamos a compartir pantalla. Venga, va. Que vamos a estar aquí siendo miserables con las fotos. Cuando hablamos de los coriaques, estamos hablando de gente que hacía su vida en la península de Kamchatka. Un lugar tan lejano y tan inhóspito
que es el lugar de todas las fantasías de los exploradores, ¿no? Al sur del estrecho de Bering, en el límite este de Asia. Es realmente difícil imaginar las condiciones de vida que puede tener una población que pasa la mayor parte del año por debajo de los 10 grados bajo cero, ¿no? Por no hablar de 20 grados bajo cero, 30 grados bajo cero. ¿No? Cuando decimos 10 grados bajo cero, decimos en los días buenos, ¿no? En los días buenos. ¿Y esto qué es? Se parecen a esquimales, ¿no? Bueno, es que todas las poblaciones del norte siberiano, ¿no? Todas las poblaciones del círculo polar ártico, bueno, pues son muy, muy similares, ¿no? En muchos de sus rasgos en el fenotipo, ¿no? Continúa, Nani, por favor. Nos dice, así ocurría, por ejemplo, entre los coriaques que vivían en Siberia del Norte en condiciones tan severas como los yakutas. Los yakutas son otra tribu parecida de la Siberia oriental, más pegados a Bering, al estrecho de Bering. Continúa. Su único recurso eran los rebaños de renos que apacentaban a través de la estepa. Los inviernos son rigurosos. Las largas marchas agotan a la gente de edad. Era raro que alguno de ellos deseara sobrevivir a la desaparición de sus fuerzas. Los mataban, como se mataban también a los incurables. Esto parecía tan natural que los coriaques se jactaban expresamente de su tino. Indicaban los lugares del cuerpo en que un lanzazo o una cuchillada eran fatales. El asesinato se ejecutaba en presencia de toda la comunidad, después de largas y complicadas ceremonias. Entre los chukes, no sé si lo pronuncio bien. Los chukes, sí, sí. Tribus de Siberia que tenían relaciones con los traficantes blancos, los que vivían de la pesca, llegaban a duras penas a alimentarse. Mataban al nacer a los niños deformes o que parecían difíciles de criar. Algunos viejos habían conseguido comerciar y junto un pequeño capital. Eso eran respetados. Los otros constituían una carga y se les hacía llevar una existencia tan penosa que era fácil convencerlos de que escogieran la muerte. Se daba en su honor una gran fiesta en la que participaban, se comía foca, se bebía whisky, se cantaba, se tocaba el tambor. El hijo o un hermano más joven se deslizaba detrás del viejo y lo estrangulaba con una espina de foca. Bueno, aquí tenéis una imagen de las condiciones de vida, ¿no? de un agrupamiento chuque, ¿no? Como veréis, son condiciones tremendamente duras, ¿no? En las que esta gente tenía que vivir. Espérate, ¿en qué año es esta foto, Jorge? Bueno, no lo sé. 1906 dice la nota. Y 1906. estos estaban bajo el régimen comunista también. En 1906 todavía no. No. Ah, en 1906 no, todavía no. No. Pero entonces, de eso no se le puede echar la culpa a Lenin todavía. A Stalin. ¿No? Lo que está haciendo Simone de Beauvoir es hablarnos en este capítulo de las sociedades que solamente pueden ser estudiadas desde un punto de vista etnológico. No son sociedades históricas. De estas sociedades no tenemos registro escrito que permita ni comprender sus procesos reales, económicos, materiales, ni siquiera un registro escrito que permita entender cómo se autocomprenden.
¿vale? Estas sociedades que son estudiadas desde el punto de vista etnológico reciben la visita de un antropólogo, de un historiador, de un investigador, de un arqueólogo, de un médico, a veces es un cura que viaja por ahí, ¿no? Es decir, y hace su informe, o un militar. Y este viajero, o este investigador, o este científico, como lo queramos llamar, habrá de todo, hace una descripción en función de lo que ve. Y lo que ve son una serie de hechos que él pone en orden de acuerdo a sus teorías previas y a sus prejuicios. Exacto. Es probable que en muchas de estas descripciones las personas involucradas no se reconozcan. Si estas personas leyeran lo que el viajero, el etnólogo está contando, probablemente en alguna parte de estas descripciones digan, no, nosotros no somos así. Nosotros no pensamos esto. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que la gente hace y las razones por las que las hace, y mucho más la justificación que ellos se dan para lo que hacen. Son tres elementos distintos. Lo que hacen, la causa de lo que hacen y la justificación de lo que hacen. ¿Vale? Son Como tres nosotros. cosas. Igual que nosotros, igual que todo el mundo. Muy bien, Marta. Si esto no es nuevo, ¿no? Lo que pasa que nosotros siempre partimos del prejuicio de la objetividad. Sí. Y siempre creemos que lo que hacemos nosotros es lo más normal del mundo y además es obvio, ¿no? Claro, cuando viene un marciano o uno de otra civilización, ¿no? Y te hace el análisis a ti, tú a lo mejor no te reconoces en eso que te están diciendo, ¿vale? Habría que ver si alguno de estos pobladores, de estos colectivos que estamos viendo, si estuviera leyendo o si estuviera oyendo lo que se dice de ellos, en qué medida se reconocía o se dejaba de reconocer en eso, ¿vale? En todo caso, hay unos hechos objetivos, aparentemente. Suponiendo que es verdad el informe etnológico, suponiendo que fuera verdad los hechos que se describen, estamos ante un tipo de sociedades muy precarias, con un nivel de vida muy precario, siempre en el borde de la inanición, de la muerte, obligados a un peregrinaje constante para conseguir ir detrás de los medios de vida, de los peces, de los animales, de las plantas, y en los cuales comprenderéis que si se está en peregrinaje permanente y al borde de la muerte, cualquiera que no pueda caminar está de más. Pone en peligro, pone objetivamente, es decir, pone en peligro al grupo del que forma parte. Y entonces es muy probable que muchos de estos colectivos hayan construido mitos y justificaciones ideológicas, como ya veremos luego con el mito del Narayama, de la balada del Narayama, en los cuales tanto las personas adultas como los niños, como los ancianos, encuentran la justificación ética para su comportamiento en una mitología que les permite sobrevivir en esas condiciones tan duras, tan ásperas, ¿vale? Pero de verdad que nos haríamos un flaco favor a nosotras mismas si nos quedáramos simplemente en la expresión qué brutos que son, qué animales que son, ¿no? Es decir, cuando os muestro las fotos de esta gente, que además son fotos hechas, como quien dice, el día de domingo, para que con todo su esplendor, ¿no? Cuando vemos estas fotos es para que tomemos conciencia del nivel de dureza de la vida cotidiana
en la que esta gente tenía que desempeñarse. E insisto, en este tipo de sociedades, especialmente las nómadas o las semisedentarias que viven en condiciones de dureza extrema, como pueden ser estas del Círculo Polar Ártico o del Mato Grosso o africanas, cuando estamos ante esto, tenemos que ser conscientes de que quien no colabora al grupo es una carga para el grupo. Y cuando los excedentes que la naturaleza le da al grupo humano no permiten mantener esas bocas, llamémoslas improductivas, se pone en peligro al grupo. Un niño, eso de que un niño viene con un pan debajo del brazo, No. Eso es parte de la mitología nuestra de sociedades agrarias relativamente avanzadas, en la que los niños, una vez que son destetados, ya colaboran en el sistema productivo. Pero cuando la familia tiene que cargar con el bebé para moverse permanentemente de un extremo a otro detrás de la comida, comprenderéis que eso de que viene con un pan debajo del brazo puede ser bastante discutible, ¿no? De hecho, veremos que una buena parte de los infanticidios tienen que ver con el hecho de que haya más de un bebé. El primer bebé no genera grandes problemas. El segundo bebé es dramático, porque la madre no puede tener los dos brazos ocupados. En uno tiene que llevar los aperos y en el otro lleva el bebé. Si hay dos bebés, uno de los dos tendrá que sufrir el ser abandonado porque la familia no puede cargar con él. Y algo parecido ocurre con las personas con los inválidos, con las personas que llegan a cierta edad y que ya no pueden atender a sus necesidades. Eso en la mayoría de las sociedades que viven en la precariedad. Luego veremos que hay muchas sociedades que no viven en la precariedad y que también maltratan a sus niños o a sus ancianos. Ya llegaremos al sitio y ya veremos las distintas interpretaciones que puede tener este comportamiento. Pero en este caso, en esta primera parte del capítulo, Simone de Beauvoir nos está poniendo ante sociedades que viven permanentemente, están instaladas en esa precariedad. ¿Vale? Continúa, por favor, la lectura, Nani. Entre los Hopis, los indios Creek y Crop, entre los bosquimanos de África del Sur, era costumbre acompañar al viejo a una choza construida a propósito, apartada de la aldea, dejar un poco de agua y de alimento y abandonarlo. Entre los Hopis, los Creeks y los Crows. Estos son de Estados Unidos. Sí. Son tribus americanas. Mientras que los bosquimanos son los Khoisan del Kalahari. Son africanos, ¿no? De la zona de Namibia. Continúa, Nani. Entre los esquimales, cuyos recursos son muy precarios, se pide a los viejos que vayan a acostarse en la nieve y esperen la muerte, o durante una expedición de pesca. Los dejan olvidados en un banco de hielo, o bien los encierran en un iglú donde se mueren de frío. Es decir, lo que nos está mostrando la autora es que las sociedades que viven en la precariedad son especialmente insensibles con la gente, con los miembros del grupo que no pueden colaborar en el sostenimiento común del grupo. ¿Vale? Continúa, Nani. Los esquimales de Angmarsalik, en Groenlandia, tenían costumbre de darse la muerte cuando sentían que eran una carga para la comunidad. Una noche hacían una especie de confesión pública y 2 o 3 días después subían en su kayak y abandonaban la tierra para no volver jamás. Paul-Émile Victor cuenta que un inválido, incapaz de ocupar su kayak, había pedido que lo arrojaran al mar.
pues la muerte por inmersión es el camino más corto para ir al otro mundo. Sus hijos así lo hicieron, pero retenido por sus ropas flotaba. Una de sus hijas, que lo quería mucho, le dijo con gran ternura: «Padre, hunde la cabeza, el camino será más corto». ¿Cuánto de lo que estamos leyendo es así y cuánto es recreación romántica del quien lo está describiendo? Bueno, pues habrá de todo, ¿vale? Lo que está claro es que la similitud de este tipo de relatos y la similitud de este tipo de comportamientos a lo largo y ancho del mundo en el mismo tipo de comunidades, independientemente de que estén en África, de que estén en América, de que estén en Groenlandia, sí, nos pone ante la pista de que las condiciones materiales de vida de la gente condicionan su comportamiento y sus relaciones sociales. Y que estas relaciones sociales y su comportamiento se justifica política, religiosa y culturalmente por medio de sus cosmologías, cosmogonías y mitos. Esto se llama materialismo histórico. ¿Vale? Digo por si a algunos se les... Siempre volviendo a Marx, ¿no? Sí, es que al final siempre volvemos a Carlos. El argumento que nos va a plantear Simón es: si estas sociedades de la precariedad estaban obligadas, entre comillas, a funcionar de esta manera para tener alguna posibilidad de supervivencia, ¿por qué hay sociedades de la abundancia que también maltratan a sus niños o maltratan a sus ancianos? ¿No? Este es el gran problema, ¿no? Es decir, porque que un Chucky o un Tonga o uno de estos lo podemos llegar a comprender. Pero ¿y por qué en la sociedad en la que hay abundancia muchas veces esto ocurre también? Eso es lo que una buena etnología, una buena antropología debería ser capaz de ayudarnos a comprender. ¿Por qué una sociedad como la nuestra, por ejemplo, que es una sociedad rica, del derroche, sí, ni siquiera rica, Marta, del derroche más obsceno, sí, úselo y ¿no? tíralo. Maltrata a sus hijos o maltrata a sus abuelos? No, y no quieren tener más hijos ahora tampoco. ¿Qué está pasando? ¿No? Es decir, ¿qué está pasando? Este es el problema que está planteando Simone de Beauvoir en esta primera parte del libro, en la primera sección, estas primeras 300 páginas, ¿no? ¿Qué pasa en las sociedades de la abundancia? Porque que esto ocurre entre los esquimales, está claro, está bien. Normal. Está bien, ¿no? ¿Y por qué ocurre entre los que tienen la barriga llena? ¿No? Eso es lo que tenemos que tratar de comprender. Continúa, por favor. A ver, ¿dónde estamos? Ah, no, habías leído hasta padre, hunde la cabeza que el camino será más corto, ¿verdad? Sí. Monse, sigue tú, por favor. Muchas sociedades respetan a las gentes de edad mientras lúcidas y robustas, pero se desembarazan de ellas cuando se ponen decrépitas y chochas. Así pues, entre los hotentotes que llevan en África una vida seminómade. Estos son los hotentotes, son bosquimanos, ¿vale? Son los khoikhoi, que por cierto, la traducción de khoikhoi es hombres de los hombres, ¿no? Es decir, aquí no hay tribu, no hay organización humana que no se designe a sí misma como los auténticamente humanos, ¿no? A diferencia de todos los demás, que son inferiores, ¿no? Estos son khoikhoi, los hombres de los hombres. Adelante, Monse. Así ocurre entre los hotentotes que llevan en África una vida seminómade,
Cada familia posee su choza, sus rebaños, y los vínculos entre sus miembros son estrechos. Las palabras abuelo, abuela son términos de amistad que se utilizan con prescindencia de todo parentesco. Las sagas, los cuentos revelan la reverencia que inspiran las gentes de edad. Los hotentotes decaen muy pronto, son viejos a los 50 años. Entonces no pueden trabajar más y son mantenidos. Su experiencia, su saber, beneficia a la comunidad. El consejo los consulta y tienen en cuenta su opinión. Su edad los protege de las potencias sobrenaturales, lo que les permite desempeñar en la vida social un papel singular y muy importante. Presiden en particular los ritos de pasaje. El individuo que se encuentra en una situación de transición, viudez reciente, convalecencia, no pertenece ya a ningún grupo, está en peligro y es peligroso, es INAU. Solo las gentes que han atravesado todas las edades de la vida, que están más allá del bien y del mal, pueden acercársele impunemente y reintegrarlo a la comunidad. Pero además tienen que ser de la misma categoría que el INAU. El viudo se ocupará del viudo, el que ha estado gravemente enfermo y se ha curado del convaleciente. Para la iniciación de los adolescentes, todos los viejos están calificados. Así, gracias a ellos, se mantiene la cohesión de la comunidad. Ello no obsta a que cuando la pérdida de sus facultades los hace inútiles, sean descuidados. Asimismo, por lo menos hasta principios del siglo pasado, los hijos solicitaban el derecho de librarse de ellos y siempre eran autorizados. El hijo ofrecía un festín a la aldea que se despedía del viejo. Lo izaban sobre un buey y una escolta lo conducía a una choza apartada. Allí lo abandonaban con un poco de alimento. Se moría de hambre o lo mataban los animales salvajes. Esta era la costumbre entre los pobres, pero a veces también entre los ricos porque se atribuían a los viejos poderes mágicos, a las mujeres sobre todo, y se les tenía miedo. Aquí tenemos entonces entre los bosquimanos, estos hotentotes, que es una población de cazadores-recolectores. Recordemos que no hay frigoríficos, ¿vale? Es que, claro, es que hoy todas estas cosas hay que ponerlas en su contexto para entender ciertos comportamientos. En una sociedad, en una tribu nómade o seminómade, cazadora-recolectora, de este tipo, no hay más herramientas ni más armas que las que tú puedes cargar contigo mismo, y no hay más alimentos acumulados que los que puedas llevar en tu saco. No hay más. Cuando decimos que son poblaciones que viven al día, es literal. Es literal. Lo que hoy como mucho, lo cogí ayer o antes de ayer, o maté el animal hace 3 días, pero es que al cuarto día eso está lleno de moscas y lleno de gusanos. ¿Vale? Es decir, es literal lo de que viven al día. Y encima, además, cuando estudiábamos a Marvin Harris hace unos años atrás, la antropología cultural, veíamos que en estas tribus que trabajan muy poco, ¿sí? todo sea dicho de paso, ¿no? Estamos hablando de gente que dedica a la caza y a la recolección, pues a lo mejor 3 días a la semana. Sí, sí, sí. 3 días a la semana, es decir, van, cazan un pajarito y con ese pajarito comen 2 días, es decir, y mientras los machotes van con su arco y su flecha a cazar 4 gorriones y 2 lagartijas, las mujeres y los niños se dedican a recoger bayas, frutos del bosque, gusanitos, ¿no? Es decir, plantitas. Veíamos también que las mujeres aportan el 70% de las calorías del grupo. Los machotes se van con los arcos y las flechas, ¿no? A hacer sus expediciones
de macho. de hombres, de pro, ¿no? Sí, 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 pero ahí todos comen de lo que las mujeres y los niños recogen en el campo, porque como tengan que vivir de los 4 pajaritos y las 2 lagartijas que pillan los otros, vamos, se mueren de hambre miserablemente. Pero sea como sea, nos encontramos con que si el 70% de las calorías las aportan las mujeres, estaréis de acuerdo en que si esas mujeres llevan un niño en cada brazo, difícilmente van a poder recolectar nada, ¿verdad que no? Sí, para que puedan recolectar, por lo menos uno de los brazos tienen que estar libres. Y ahí nos encontramos con uno de los problemas de la infancia, ¿no? Estas mujeres que, como comprenderéis, están embarazadas una detrás de un niño, detrás de otro niño, entre un niño y otro no puede haber menos de 3 o 4 años. Porque si hay menos de 3 o 4 años, hay que cargar con los 2 niños. Es decir, hasta que el niño no puede ya andar por su cuenta, no es admisible que aparezca otro niño. ¿Vale? Y eso sin medios de contracepción. Es verdad que hay teorías de la lactancia prolongada, que de esto me imagino que Magdalena nos podría dar alguna que otra lección. Pero bueno, independientemente de las teorías antropológicas sobre la lactancia prolongada, la realidad es que por un medio o por otro, hasta que el niño no camina y se vale por sí mismo, el siguiente niño no puede aparecer. Y si eso ocurre con los niños, ¿qué ocurre con las personas ancianas cuando llega un momento en el que ya no pueden desplazarse o no pueden colaborar en esa recolección? Bueno, pues son grupos humanos que, aunque viven muy bien, tienen que desplazarse continuamente y no pueden guardar nada. Viven permanentemente al día. ¿Vale? Vamos allá. Monse, por favor. Los ojiguas del norte, que viven cerca del lago Winnipeg, están hoy muy influidos por la civilización blanca, pero a principios del siglo conservaban todavía sus antiguas costumbres y había un notable contraste entre la condición de los hombres de edad todavía robustos y la suerte de los decrépitos. Viven en una región donde los inviernos son fríos, pero el clima es salubre, el suelo rico, arroz, legumbres, frutas. Las familias se reúnen en verano en campamentos de 50 a 200 personas y se dispersan en pequeños grupos en inviernos para cazar los animales de pelo cuyas pieles venden. Los niños son muy bien tratados, los destetan a los 3 o 4 años y las madres los llevan a todas partes. Se les demuestra mucha ternura, no son castigados jamás, viven con total libertad. De una manera general, en esta sociedad nadie maltrata a nadie. Los enfermos son cuidados pacientemente. La preocupación de no ofender al vecino procede en parte de la desconfianza que inspira. Se teme la hechicería. La religión tiende, sobre todo, a proteger contra los maleficios y a servir a los intereses individuales. Los abuelos viven habitualmente con los padres y los aconsejan. Uno de ellos es el que da el nombre al recién nacido. Tienen con sus nietos relaciones de bromas, los abuelos como iguales a sus nietos, las abuelas a sus nietas. Se hacen bromas, se prestan servicios. Eso no impide a los niños el respetarlos. Se les enseña a honrar a todos los ancianos. Estos forman parte del consejo, al igual que los adultos que les manifiestan deferencia. Sin embargo, en algunas tribus existe una gran sociedad de medicina que estudia las hierbas. Se cree que algunas de ellas procuran salud y longevidad. Los jóvenes son introducidos e iniciados en ella por los viejos. Se considera que estos tienen grandes poderes mágicos y pueden ser peligrosos. Ofician a veces como sacerdotes. Entre ellos se eligen los voceros, que por las noches anuncian el programa de trabajo del día siguiente y dan consejos. Se admira la longevidad mientras va acompañada de buena salud. Se cree que se la obtiene mediante la virtud y las hierbas.
Cuando llegan a la extrema vejez y la impotencia, hay grandes diferencias de trato según las familias, pero suele suceder que los viejos sean descuidados e incluso que los jóvenes les roben los alimentos que les están destinados. Es decir, fíjate qué curioso, ¿no? Estamos ante una sociedad que trata bien a los niños, Sí. una sociedad de relativa abundancia, de relativa prosperidad, pero sin embargo cuando llegan a la edad en la que ya no pueden valerse por sí mismos, empiezan a ser, pareciera, como indica la autora, sistemáticamente descuidados. Claro, antes nos han dicho que es una sociedad que en verano hace una vida semisedentaria, pero en invierno se dispersan en forma nómada. Probablemente ahí esté una buena parte de la respuesta a este problema. Fijaos los dos datos. Lactancia prolongada, los niños son destetados a los 3 o 4 años, ¿vale? Un método de control de la natalidad bastante falla como escopeta de feria, pero lo usan la mayor parte de los pueblos recolectores y nómades. Lactancia prolongada, y cuando el anciano llega a una situación que ya no se puede valer por sí mismo, de una manera o de otra se encuentra que es abandonado. Continúa, Monse. Se piensa que han perdido... pero suele suceder que los viejos sean descuidados e incluso que los jóvenes les roben los alimentos que les están destinados. Se piensa que han perdido su poder mágico, ya no les teme. A veces eran abandonados en una choza, apartada de la aldea, o en una isla desierta. Si alguno de sus parientes quería socorrerlo, era objeto de burlas. Se lo impedían. En general, los viejos preferían que los mataran solemnemente. Se daba una fiesta, se fumaba la pipa de la paz, se cantaba un canto de muerte, se bailaba, se volvía a cantar y el hijo mataba a su padre de un golpe de tomahawk. Los etnólogos pretenden que los viejos se resignen fácilmente a la muerte que les es infligida. Es la costumbre, sus hijos no pueden obrar de otra manera. Quizás ellos mismos mataron antes a sus propios padres e incluso se sienten honrados por la fiesta que se desenvuelve en su honor. ¿Hasta qué punto se justifica este optimismo? Es difícil saberlo. Los documentos sobre esta cuestión son sumamente escasos. He encontrado dos. El primero es la hermosísima novela japonesa Narayama, en la que, inspirándose en hechos reales, Fukushima evoca el fin de una mujer vieja. Bueno, habéis tenido oportunidad de ver la película? No. Perdón, Jorge, ¿qué Yo has sí, dicho? hace muchos años. Perdón, ¿la película? ¿Has dicho una película? La película. Sí, sí, sí. Hace muchos años, sí. Sí. Sí, está la de Imamura, la del año 83, ¿no? Sí. Y luego la que os pasé, la versión que os pasé yo del año 58, que es más teatral, más artísticamente creo que más bella, ¿no? Y además es a esta que hace referencia Simone de Beauvoir. Sí, claro, la otra no la pudo conocer. Claro, porque no. La otra no la pudo conocer. En la balada del Narayama nos encontramos con una sociedad que vive en la precariedad. Es una sociedad de agricultores, no son nómades, es una sociedad sedentaria, pero es una sociedad que vive tan pegada a la tierra y en unas condiciones de vida tan duras que cada boca que alimentar que aparece es un serio peligro para el grupo. Hay varias frases en la historia que son tremendas, que es cuando se cuentan los granos de arroz, ¿no? que se tienen. ¿Habrá arroz suficiente para poder comer hasta la siguiente cosecha? ¿Cuántas personas van a comer de ese arroz?
Porque si no hay arroz suficiente, van a morir todos. No es un problema de que, bueno, pues ya nos arreglaremos, donde comen 2, comen 3. No. Si no hay arroz suficiente, el grupo humano no llega al final. Y en ese contexto, el grupo humano tiene una mitología que justifica la forma de comportamiento. Cuando los ancianos llegan a una edad en la que ya no pueden aportar más que lo que comen, deben ser llevados por sus propios hijos al Narayana para reencontrarse con la divinidad allí. Y eso lo hacen, teóricamente, ese es el personaje principal, el que adopta esa postura, lo hacen por un sentido del deber. Han cumplido con su función y al final sienten vergüenza de ser una carga para quienes están en el grupo familiar. Sin embargo, hay otro personaje en la historia, que es el padre de otro vecino, que no está tan convencido de que esto del mito sea muy razonable. Correcto. Y no quiere el tipo morir. Interesante. No quiere ir al Narayana. Y dice Simón de Beauvoir, ahora lo leeremos, dice Simón de Beauvoir, cuando el autor de la obra hace especial hincapié en este segundo personaje, y es un personaje central, aunque aparece de soslayo en la historia, pero es un personaje central dentro de la historia, dentro de la narración, debe ser porque quienes aceptaban el ritual como un deber, inclusive cogido y asumido con orgullo, pues a lo mejor no eran tantos. Y a más de uno había que llevarlo a la fuerza, al Narayana. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Simón. A ver. Monse, gracias. Jorge. Continúa Elida la lectura. Jorge, una cosita, un Sí. apunte. En el libro también de este antropólogo, el de Vacas, Cerdos, Brujas. Sí, Marvin Harris. Sí. Eso, Marvin Harris. Él también cuando habla de una de las... es que yo también, como son los nombres tan, bueno, raros para mí, una de las tribus que, por ejemplo, también las hijas cuando nacen o las matan o las abandonan en el bosque, también hay mujeres, él recoge el testimonio, que hay las madres jóvenes que esconden a las hijas en el bosque, van y vienen 3 o 4 veces al día a darles de mamar a escondidas, aunque finalmente, claro, mueren, ¿no?, las niñas. Entonces, eso también se daba, que dentro de las tribus, aunque sea la cohesión social del grupo, pero seguro, o sea, seguro que más de uno de sus miembros se cuestionaba todas estas cosas. Y además, claro, aunque fuera por propia supervivencia, pero imagino que el tema del afecto por el nacimiento de un hijo o una hija y que tenga que ser sacrificado, pues... La ideología es el elemento de violencia simbólica que obliga, que hace que la gente cumpla la norma sin necesidad de una violencia explícita. Pero cuando la violencia simbólica no funciona, tiene que venir luego la violencia física y explícita a poner orden en los díscolos o las díscolas, ¿no? La familia, quien no cumple la norma, es expulsada del grupo o se le coloca en cuarentena a las afueras del agrupamiento de la tribu, o se le acusa de brujería.
¿no? Es decir, cuando la persona no ha asumido la norma de comportamiento que se esperaba de ella y se ha autorreprimido y cumple el mandato que se espera de ella, tiene que operar el castigo social, el control social sobre ellos, ¿no? Y ese control social normalmente opera en forma, pues, de acusación de brujería, de maldad, para poner a la gente en su sitio, ¿no? Eso es así, es así. Continúa, por favor, Elida. Sí. Decíamos, Sí, sí. en ciertos lugares del Japón. En ciertos lugares del Japón y hasta épocas recientes, las aldeas eran tan pobres que para sobrevivir era forzoso sacrificar a los viejos. Los trasladaban a montañas llamadas de la muerte y los abandonaban allí. Al comienzo del relato, Orin, una anciana casi septuagenaria, de una abnegación y una piedad ejemplares, a quien su hijo Tapei adora, oye cantar en la calle el canto del Narayama. La canción dice que cuando pasan 3 años se envejecen 3 años. Es para dar a entender a los viejos que el momento de la peregrinación se acerca. La víspera de la fiesta de los muertos, los que deben ir a la montaña convocan a las gentes de la aldea que ya han conducido a sus padres. Es la única gran fiesta del año. Se come arroz blanco, el más precioso de los alimentos. Se bebe vino de arroz. Orin decide celebrarla ese mismo año. Todos sus preparativos están listos y además su hijo vuelve a casarse. Tendrá una mujer para ocuparse de la casa. Ella es todavía vigorosa, trabaja, conserva todos los dientes. Esto es para ella una preocupación. En una aldea donde faltan alimentos, es una vergüenza a su edad poder lograr cualquier cosa. Uno de sus nietos ha compuesto una canción en la que se burla de ella llamándola vieja de los 33 dientes y todos los niños canturrean. Consigue romperse 2 con una piedra, pero las burlas no cesan. El mayor de sus nietos se casa. Ahora que hay 2 mujeres jóvenes en la casa, se siente inútil y piensa cada vez más en la peregrinación. Su hijo y su nuera lloran cuando les anuncia su decisión. Se celebra la fiesta. Orin espera que allá arriba caiga la nieve. Eso querrá decir que será bien acogida en el más allá. Al alba se instalan una tabla que Tapei lleva sobre sus espaldas. Siguiendo la costumbre, salen de la aldea escondidas y sin cambiar una palabra. Ascienden la montaña. Al acercarse a la cumbre, se ven al pie de las rocas cadáveres y esqueletos. Los cuervos planean. La cima está cubierta de osamentas. El hijo deposita en el suelo a la vieja. Ella extiende al pie de la roca una estera que ha traído. Deposita en ella un bo de arroz y se sienta. No pronuncia una palabra, pero hace grandes gestos para echar a su hijo. Este se aleja llorando. No pronuncia una palabra. Esto está muy bien explicado en la historia. Trae mala suerte. Trae mala suerte que el hijo y el padre o la madre hablen entre sí. Fijaos qué manera curiosa o qué manera llamativa de hacer valer el mandato social. Si cruzaran una palabra, podría uno quejarse y el otro compadecerse. No deben cruzar una palabra. La madre sabe que tiene un mandato de silencio. Tiene que subir al Narayama y quedarse allí. El hijo, que en este caso es un hijo que ama a su madre, sabe que tiene que cumplir con su deber y no puede cruzar palabra con ella. Todo lo que había que decir ya se dijo en la fiesta antes de que se subiera a la espalda de su hijo. Continúa, Elida. Este se aleja llorando. Mientras baja, empieza a caer la nieve. Vuelve sobre sus pasos para avisar a su madre. Nieva también en la cima. La vieja está toda envuelta en copos blancos y salmodia una plegaria. El hijo le grita: está nevando, la suerte es buena. Ama tiernamente a su madre, pero el amor filial se desarrolla en el marco que le proporciona la sociedad. Si la necesidad ha impuesto esta costumbre, transportando a Orin a la cima de la montaña, él demuestra ser un hijo abnegado. Este es el fondo de la cuestión.
¿no? Y aquí es donde se ve la brillantez de Simone de Beauvoir en el análisis que hace de esta película. Él dice, el hijo ama tiernamente a su madre, pero ese amor se desarrolla en un marco, y ese marco es el que le proporciona la sociedad en la que tienen que vivir. Y la sociedad en la que tienen que vivir estima como un valor ese sacrificio de la madre con respecto al grupo, de los ancianos con respecto al grupo. Si la necesidad ha impuesto esta costumbre, él, el hijo, es un hijo abnegado. Y por mucho que le duela, tiene que cumplir con ese mandato. Continúa, Elida. Sí. En contraste con esta muerte conforme a la tradición y bendecida por los dioses, la novela cuenta la del viejo Matellán, que pasa de 70 años pero que no prepara su partida a la montaña. Sin embargo, su hijo quiere desembarazarse de él. El día de la fiesta de Narayama lo ata con una cuerda de yute. El padre corta la cuerda con los dientes, rompiendo así la relación con su hijo, con la comunidad y con los dioses. Huye, pero su hijo lo atrapa. Al día siguiente, cuando Tapei vuelve a bajar, ve al borde de un precipicio al viejo atado de la cabeza a los pies. Su hijo lo arroja al abismo como si fuera una bolsa vieja y los cuervos caen sobre el valle. Es una muerte ignominiosa. El hijo ha obrado como un criminal, pero el padre merecía esta suerte por pretender sustraerse a la costumbre querida por los dioses. Quisiéramos saber si es frecuente o no que los viejos sacrificados reaccionen a la manera de Matallán, es decir, con el miedo y la rebeldía. Si Fukasawa le concede un lugar tan importante en su novela, es porque su actitud no debía de ser excepcional, sino representativa. Quizá la excepción era la sumisión edificante de Orin. A ver, más bien parece, dice Simón, que la norma era la de Matallán y no la de Orin, ¿no? Claro. Gracias, Elida. Begonia, continúa tú, por favor. Vamos a ver otro ejemplo, que es la epopeya de los Nartes. Esta epopeya de los Nartes es una epopeya que está citada en la obra colosal de Dumézil, que se llama Mito y Epopeya. Para quienes queráis buscarla en el original, ya os puedo pasar el material, lo tenéis en Fondo de Cultura Económico, y lo tenéis en el primero de los tomos de la obra de Dumézil, en la página 456 y siguientes, ¿vale? Lo podéis buscar allí tranquilamente. Ya os pasaré el material, es una obra magnífica. Adelante, Begonia. Hay una prueba conmovedora. Hay una prueba conmovedora de que los viejos han maldecido muchas veces su desdicha suerte. La epopeya de los Nartes, nacida hace mucho tiempo entre los osetas y que la tradición oral ha transmitido a los cherques. Ciertos pasajes describen la angustia de los viejos ante la ejecución que los amenazaba. Los Nartes eran los antepasados míticos de los osetas, que les atribuyeron sus propias costumbres. Según la epopeya de los Nartes, estos estaban distribuidos en 3 familias. Instaladas desde la cima hasta el pie de la montaña, los de arriba eran guerreros, los de abajo ricos. En la mitad del flanco se encontraban los Alaigatee, caracterizados por su inteligencia y que detentaban de las dignidades más elevadas. Vale, según el mito, en la montaña había 3 grupos sociales. Habría, digamos, era una jerarquía en 3, podríamos decir en 3 castas o en 3 grandes grupos sociales. El primero, decíamos, era el de arriba, eran los guerreros. Estos eran los acerteaga o acerteagatea, porque el acabado en tae es el plural. Estos eran los guerreros. La clase de abajo, o el grupo de abajo, eran los boratae, los bora, o el boratae. Estos eran los ricos. ¿Qué quiere decir los ricos? Eran los que tenían el ganado, los pastores. Los de arriba eran los guerreros, los de abajo eran los pastores. Pero el que nos interesa es el grupo intermedio, los allegatae. Estos, la traducción sería fuertes,
pero no fuertes como los guerreros. Estos eran fuertes por su inteligencia. Eran los detentadores del mito y la tradición. Los que determinaban cuál era la norma y la costumbre. En los que residía la capacidad de juzgar y condenar, por supuesto. ¿Vale? Entonces nos encontramos con que en la mitad de esta montaña estaban los Alegatae. Adelante, caracterizados por su inteligencia. Todos los nartes se reunían para deliberar entre ellos sobre cuestiones de interés público y en banquetes de carácter religioso. En el curso de la fiesta, los viejos de las 3 familias designados por la asamblea del asesinato de los viejos eran eliminados. Los envenenaban o mataban a golpes. Plinio el Viejo y Pompinio Melea cuenta que entre los escitas, emparentados con los osetas del norte, se practicaba el asesinato de los viejos. Si la Satietas Vitae no lo inducía a saltar el mar desde lo alto del cierto peñasco, entonces los precipitaban a la fuerza. Las satietas vitae, la hartura de la vida, la saciedad de la vida. Si el viejo no se hartaba de la vida que tenía y se tiraba por sí mismo desde un peñasco, se le ayudaba convenientemente. Continúa, Begonia. La epopeya narta describe un caso análogo de muerte voluntaria. Uricemaez había envejecido, se había convertido en el hazmerreír de los jóvenes nartes que le escupían y limpiaban en sus ropas la suciedad de sus flechas. Uricemaez resolvió morir. Degolló a su caballo, mandó hacer un odre con la piel, se metió adentro y lo arrojaron al mar. Pero de ordinario los viejos no estaban de acuerdo con que los mataran. Sufrían la ley común fundada en la religión y en el derecho. Los viejos eran respetados y desempeñaban una función importante, pero cuando llegaba una edad muy avanzada, los nartes, cuenta la epopeya, los ataban en una cuna como a un niñito y para dormirlos les cantaban la canción de cuna. La nuera del suelo: duerme, duerme, mi príncipe padre. Duerme, duerme, papito mío. Si no duermes, papito mío, te haré llevar al país de los Aleg. Te haré llevar, si no duermes, te haré llevar a los Alegatae, que son los que van a determinar el juicio sobre la vida o la muerte, ¿no? Continúa. Duerme, duerme, mi princesa, duerme, princesa mamá. Si no duermes, mi vieja mamá, te haré llevar al país de los Alegataes. No me hagas llevar al país de los Alegataes a mi princesa. Allí mataban a los viejos, allí matan a los viejos. En otra escena, un viejo dialogaba con su mujer. La mujer: mala nuera la que hace sufrir, con tal de que no te lleves al país de los Alegataes. A los que llevaban al país de los Alegataes los arrojaban desde lo alto de la montaña del valle. Cierra la boca por una vez. Si no has pensado en llevarme, conseguirás que me lleven. Lo que se repite muchas veces sucede, dicen. Ah, si hubiera podido esperar de ti una buena vez. Ah, si hubiera podido escapar de ti, ¿no? Escapar de ti, sí, de una buena vez. A los hombres que vienen justamente para llevarlo, a las fauces de las fieras para que me coman. Otra escena cuenta la última querella de los viejos esposos. El jefe de la asamblea de los matadores de viejos preguntó: ¿cuál es el más viejo de ustedes dos? La vieja, naturalmente, es la más vieja, dijo el hombre entre dientes. Entonces, esta es otra escena, ¿no? Vienen los de la asamblea de matadores de viejos, vienen a buscar, se tienen que llevar a uno, ¿no? Y los dos esposos, tan amantes, ¿no? Preguntan, ¿cuál es el más viejo? ¿No? Y el marido, lógicamente, dice, ella, ¿no? Continúa, Begonia. Entonces la viejita no aguantó más y estalló, agitándose para romper las correas de la cuna. Ah, Dios me ha castigado. ¿Es posible decir lo que estás diciendo? Cuando llega el momento de ser eliminado, dice que soy yo la más vieja. Si no me creen, mírennos los dientes. Los míos todavía no se han caído. Los de él se han ido yendo de 2 a 3. Cuando la asamblea les miró los dientes, decidió que el marido era el más viejo. Se lo llevó gruñendo, le hicieron beber cerveza y lo arrojaron al valle. Gracias, Begonia. Sara, continúa tú. Los osetas de hoy que respetan a los viejos han modificado ciertos episodios de la epopeya.
Se presentan los asesinatos de ancianos como conjuraciones criminales y no como la aplicación de una costumbre ancestral. En medio del festín llega un joven héroe que salva al viejo. Existen poblaciones muy pobres donde no se elimina a los ancianos. Es interesante, comparándolos con los ejemplos precedentes, comprender de dónde proviene esta diferencia. ¿No? Y si ahora vamos a ver otras poblaciones que también son muy pobres, pero no tienen este tipo de rituales ni este tipo de procedimientos con los ancianos, ¿no? Vamos a ver estos chukis que son del extremo oriente ruso, justo en el canal, en el estrecho de Bering. Continúa, Sara. Contrariamente a los del litoral, los chukis del interior respetan a los viejos. Como los coriaques, apacientan los rebaños de renos a través de las estepas del norte. Su existencia es tan ruda que llegan muy rápido a la decrepitud, pero el debilitamiento senil no entraña una decadencia social. Los lazos de familia son muy estrechos. El padre es el que gobierna y posee los rebaños cuya propiedad conserva hasta la muerte. ¿Por qué le es otorgado ese poder económico? Evidentemente es porque de una u otra manera los intereses del conjunto de la propiedad resultan favorecidos. Ya sea porque los adultos más jóvenes rechazan la idea de verse un día desposeídos, ya sea porque así se garantiza una estabilidad social que consideran conveniente. Sí, me parece que esto último es bastante más oportuno. Sí. En particular, y quizá es este el caso, el anciano desempeña a menudo una función muy importante en las prestaciones matrimoniales. Poseer rebaños o tierras significa que está encargado de distribuirlos entre sus yernos y a sus hijos según la costumbre. No es el caso, pues, de que ninguno de ellos se los arrebate como sucede en pueblos tan rústicos como los yakutas. Como quiera que sea, las riquezas del anciano que el anciano detenta le confieren un gran prestigio. Suele ocurrir que aun casi chocho siga dirigiendo el campamento, decide las migraciones y el emplazamiento del campamento de verano. Cuando cambian de campamento, los viejos se sientan en los trineos con los demás. Si falta la nieve, los jóvenes los transportan sobre los hombros. Uno de ellos, cuenta Bogoras, iba todas las primaveras al río Wolverene, a comprar utensilios a los comerciantes de las aldeas árticas. Compraba a tontas y a locas, trayendo cuchillos de mesa en lugar de cuchillos de caza. Los jóvenes se reían, viejo loco, y bueno, es un viejo. Bogoras cita el caso de un sexagenario cojo que usaba muletas y era amo del rebaño y de la casa. Iba todos los años a la feria y gastaba casi todo su dinero en alcohol. No por eso era menos respetado. Los yaganes... Sí, aquí tenemos acabamos de ver un caso, ¿no?, de una comunidad que también vive con cierto nomadismo, pero aparentemente tiene unas condiciones de riqueza y de vida bastante diferentes a las anteriores. ¿Esto es poblaciones, me has dicho, de la estepa rusa? Esto sí, los chukis son del extremo oriente, donde está el estrecho de Bering, ¿no?, lo más oriente de Asia, pero en vez de vivir en el litoral, viven en el interior. Son pastores, ¿no?, principalmente, ¿vale?, a diferencia de los otros. Vamos a ver ahora un caso especialmente lindo, especialmente interesante, que es el de los yaganes. Los yaganes son un pueblo originario de la Patagonia del sur argentino y chileno, ¿no? Fueron exterminados prácticamente, no dejamos nada de ellos ya a principios del siglo XX. Y algunos de ellos ya aculturados han sobrevivido durante el siglo XX. Nos dice ella que cuando ella describe esto, que es la nota 12, dice: los yaganes, unos 3000 viven en la costa de Tierra del Fuego.
y dice la nota 12, lo describo en presente, pero actualmente han desaparecido. Estas observaciones datan de fines del siglo anterior. Hay todavía quienes se reclaman descendientes de los yaganes, pero bueno, lógicamente son gente que ha sobrevivido a la extinción integrándose de una manera o de otra dentro de los colonizadores blancos, ¿no? Continúa, por favor, Sara. Los yaganes, unos 3.000 que viven en la costa de Tierra del Fuego, figuran entre los pueblos más primitivos que se conozcan. Ni hachas, ni anzuelos, ni utensilios de cocina, ni alfarería. No juntan provisiones y están obligados a vivir al día. No tienen ni juegos, ni ceremonias, ni verdadera religión. Solamente una vaga creencia en un ser supremo y en el poder de los chamanes. Poseen, sin embargo, perros y canoas. Viven sobre el agua como nómades, cazando y pescando. Son de salud robusta, pero su condición es extremadamente precaria. Casi siempre tienen hambre y se pasan el tiempo buscando alimentos. Están distribuidos en familias conyugales que durante los periodos de inactividad se agrupan en campamentos, pero que no gobierna ninguna autoridad superior. Nadie administra justicia. Tienen muchos hijos, es su razón de vivir y los adoran. Los abuelos también quieren a sus nietos. Solo se practica el infanticidio si la madre ha sido abandonada por su marido, o si el recién nacido es deforme, anormal. El caso es muy raro. Niños y niñas son bien tratados, aman tiernamente a sus padres y en el campamento insisten en vivir en la misma choza que ellos. Este amor persiste cuando los padres son muy viejos y todas las gentes de edad son respetadas. El alimento es compartido por toda la comunidad. Los viejos son servidos primero y se les da el mejor lugar en la choza. Nunca se los deja solos, siempre hay uno de sus hijos para cuidarlos. Nadie se burla jamás de ellos, se escucha su opinión. Si son inteligentes y honestos, tienen una gran influencia moral. Hay ancianas viudas que son jefes de familia y son obedecidas estrictamente. La experiencia de las gentes de edad sirve a la comunidad. Saben cómo procurarse alimentos y ejecutar las tareas domésticas. Ellos son los que transmiten y hacen respetar la ley no escrita. Dan el buen ejemplo, morigeran, y si es necesario castigan a los que se comportan mal. Esta condición se inscribe en un conjunto armonioso. Los yaganes están notablemente adaptados a un riguroso medio. Aman la sociedad de sus semejantes, se frecuentan entre sí, se ayudan y acogen de buena gana a los extranjeros. La lucha por la vida entre ellos es difícil, pero desprovista de aspereza egoísta. Llegan a practicar la eutanasia para abreviar los sufrimientos de un moribundo. Pero es preciso que su condición sea desesperada y que todo el mundo esté de acuerdo. Fijaos qué curioso esta descripción que nos hace Simón de los yaganes, ¿no? Veníamos viendo un montón de grupos humanos que viven en la precariedad y que son tremendamente insensibles tanto con la infancia como con los ancianos en la medida en la que no puedan atenderlos, ¿no? Sin embargo, este ejemplo de los yaganes nos coloca ante una sociedad tremendamente primitiva en lo cultural, tremendamente primitiva, nos dice no tienen prácticamente rituales, es una sociedad muy, muy básica, y sin embargo, donde el trato a los niños y a los ancianos pues parece absolutamente ejemplar. Inclusive el trato con los forasteros, ¿no? Con la gente que no forma parte del grupo y que en cualquier otro tipo de comunidad siempre es percibido como una amenaza. Vamos a ponerle cara a los yaganes. ¿Pero qué explica esta diferencia? No, es que eso ya es otra cuestión, María. Eso ya es otra cuestión. Pretender explicar la diferencia entra dentro del ámbito de la teoría y pretender explicar esa diferencia exigiría un conocimiento que seguramente nadie tiene y ya no es posible tener. Estos pueblos ya no existen. Todo lo que sabemos de ellos, son narraciones de viajeros.
Podemos hacer hipótesis, pero esas hipótesis me temo que van a estar tremendamente cargadas de nuestros prejuicios. Podemos intentar encontrar justificación a sus actos, pero esa justificación no sería otra cosa que lo que nosotros nos imaginamos que haríamos en sus circunstancias. Jamás vamos a poder entrar en sus pensamientos y en sus valores porque ya no están para poder decirlo. Y aunque lo estuvieran, como vimos la semana pasada, la sola presencia del investigador cambia el... modifica la percepción y la autocomprensión que tienen ellos de sí mismos. Lo que está haciendo Simone de Beauvoir es otra cosa. Lo que está haciendo Simone de Beauvoir es colocarnos ante la tremenda variabilidad histórica que tiene el trato de los niños, que presenta el trato de los niños y el trato de los ancianos, y mostrarnos que en sociedades precarias las hay que maltratan a sus hijos y a sus ancianos, pero también las hay, aunque sean menos, que los tratan bien, pero que en sociedades de la abundancia también ocurre lo mismo, y que en sociedades agrícolas y sedentarias también ocurre lo mismo. ¿Y cuál es la respuesta a eso? ¿O cuál sería, digamos, la moraleja a sacar de esta expedición que nos está haciendo hacer Simón por toda esta etnología? Que el trato que le damos a los niños y especialmente a los ancianos no depende exclusivamente de condiciones materiales. Las condiciones materiales influyen fuertemente. Pero no es la única razón. Pero no es todo. Hay algo más. Hay una situación que se da en estas colectividades y en función de esa situación las personas responden para cumplir con las expectativas del grupo. Pero no todo son exclusivamente condiciones materiales. Hay algo en las relaciones sociales y en la construcción ideológica que hacen las comunidades que muestra una importante variabilidad. Es decir, no hay un destino. No estamos condicionados. Y sobre todo no hay una causa única que explique No hay una causa única. que explique fenómenos tan complejos. Eso es, no hay una causa única. Luego a mí me ha llamado la atención. Sí, di. No, que me ha llamado la atención cuando en este párrafo habla de eutanasia, ¿no? Como un acto de compasión, ¿no? Y de cuidado. Y los otros ejemplos que hemos visto, yo no veo exactamente una eutanasia. Veo una práctica cultural probablemente necesaria y fundamentada en las condiciones materiales, pero con un fondo donde aparece la violencia y la crueldad que a veces nos resulta desde nuestro punto de vista innecesario. No la muerte en sí, no la aplicación de esa muerte, pero sí la forma en la que se inflige, ¿no? En los otros casos que hemos estado viendo, muy bien observado, Pepa, digamos, parece como que la muerte es un quitarse de encima al inútil, ¿no? Y aquí entre esta comunidad no es así, ¿no? Es decir, aquí parece como que la muerte es algo que llega y que si hay que aplicarlo, se aplica. Pero efectivamente no hay un quitarse de encima al otro. También es verdad que estos yaganes viven en otras condiciones. No han vivido sujetos hasta el momento del exterminio, hasta el momento de su extinción por los blancos. Han vivido en un relativo aislamiento que no les ha hecho ser como otras colectividades especialmente agresivos o belicosos. Aquí tenéis la zona en la que ellos están habitando, o en la que estaban habitando, en la zona más austral
Sí. en la zona más austral del mundo, por debajo de ellos solo focas y pingüinos, ¿vale? Es decir, no hay nada más que viva más al sur de forma no tecnológica. Aquí tenemos sus barquitos de pesca. ¿Hasta qué año vivieron? Aquí esta foto es de 1883. 1883. Y aquí tenéis un ejemplo de nuestra barbarie civilizatoria, ¿no? Este pobre muchacho transformado en objeto de feria para civilizarle, ¿no? Sí. El antes y el después de la civilización. Y aquí una chica, como veis, con un aspecto tremendamente feliz, disfrazada de cristiana, ¿no? Que también fueron los misioneros. Sí, claro. Iban los misioneros, los militares y el comerciante, los tres juntos, cogidos de la mano, ¿no? Jorge, una observación que quería hacerte, pero también esto que estás diciendo, si no en la misma línea, pero también ocurre ahora en la sociedad moderna, en los tiempos que estamos, como también a los viejos se les trata de distinta manera, y ya no es por la abundancia, la pensión o la necesidad. No sé si me explico. Es decir, que el tema es bastante complejo, tanto era como ha sido y es. Claro. Es tan complejo, por eso insisto desde el primer momento en que hay que separar el hecho de la causa de la justificación. Exacto. Son tres esferas que normalmente cualquier cuñada lleva junto, como es evidente, pero que es nuestra obligación por lo menos separarlo y reflexionar, ¿no?, sobre ello. Vamos a ver el caso de los aleutianos. Magda, por favor. Los observadores que han descrito las costumbres de los yaganes no han explicado su carácter idílico, pero el hecho es que su caso no es único. Entre los aleutianos también, a pesar de la precariedad de su condición, la suerte de los viejos es afortunada. La razón reside sin duda en el valor que se reconoce a su experiencia y sobre todo en el amor recíproco que une a padres e hijos. Los aleutianos son mongoles bien constituidos y robustos, que viven en las islas aleutianas. Se desplazan en canoas y viven de la pesca. Comen ballena y cabezas de pescado fermentadas. No hacen provisiones y aunque tengan pocos alimentos, los derrochan. Son resistentes y pueden prescindir de ellos durante días. Los comparten con toda la comunidad. Viven en chabolas. En sus trabajos son lentos, pero diestros e infatigables. Tienen buena memoria. Son capaces de imitar la artesanía rusa y de jugar al ajedrez. Algunos observadores los han juzgado perezosos. Es porque no tienen los mismos valores que las sociedades mercantiles. No desean juntar bienes. Se respeta a los ricos a causa de la habilidad técnica que les ha permitido enriquecerse, pero no por sus posesiones. Sin embargo, las joyas de las mujeres son muy costosas. Hacen a veces grandes expediciones en busca de cristal de roca u otros minerales preciosos. Dan fiestas, danzas, representaciones, festines. Tienen poca religión, pero creen en el poder de los chamanes. Entre ellos, el infanticidio es muy raro. Sienten un profundo amor por los niños, hacen todo por ellos y les dan lo mejor que tienen. Ocurre que un hombre se mate de desesperación si pierde un hijo o un sobrino. Recíprocamente, los hijos adoran a sus padres y se empeñan en endulzar sus últimos años. Abandonarlos es un deshonor. Es un deber ayudarlos, compartirlo todo con ellos, si es necesario sacrificarse por ellos en particular. Son abnegados con la madre, aunque sea inválida y decrépita. El que trata bien a sus padres, el que escucha sus consejos, será recompensado. La pesca será fructífera y llegará a viejo.
Llegar a viejo es dar un gran ejemplo a la posteridad. Los muy ancianos instruyen a la juventud. En cada aldea había un viejo o dos que educaba a los jóvenes. Se los escuchaba con respeto, aunque chochearan. Son los encargados de velar por el calendario. Cambian de lugar el fósforo que indica el día del mes. Las mujeres de edad cuidan a los enfermos. Se confían en ellas. En conjunto, se ha establecido un feliz equilibrio entre la economía y el amor filial. La naturaleza ofrece recursos suficientes para que los padres puedan alimentar bien a sus hijos y para que tengan tiempo de ocuparse de ellos. Recíprocamente, estos no permiten que sus viejos padres carezcan de nada. Aquí tenemos el ejemplo de los aleutianos, de las islas aleutianas al sur del Bering, ¿no? Al sur del Bering. Nos dice, la naturaleza ofrece recursos suficientes para que los padres puedan alimentar bien a sus hijos y para que tengan tiempo de ocuparse de ellos. Recíprocamente, estos no permiten que sus viejos padres carezcan de nada. Vamos a ver estos aleutianos, qué es lo que queda de ellos. Viven en unas condiciones de vida tremendas, evidentemente, pero con una naturaleza un poco menos agresiva, un poco más benigna que algunos de los grupos que hemos visto anteriormente. Estas ya son fotos actuales de mitad del siglo XX, pero aquí tenemos un grabado Qué bonito. muy bonito, muy bonito. Son grupos maravillosos. Y va una descalza. Esa va de, sí, cómo debe tener los pies, ¿no? Los pies. Mira qué frío. Aquí tenemos una imagen, voy a intentar ampliarla para que veamos. Veis que hay gente que vive con una parquedad enorme, pero evidentemente, bueno, pues la pesca les brinda el mínimo indispensable para una vida buena, ¿no? Aquí tenemos a... Y hay muchísimos niños. Sí. La foto es enorme. Sí. Y a ver la otra. Sí. Esta foto podría ser una foto de cualquier película de Hollywood, ¿no? Que tenemos ahí. De Charles Chaplin. Sí, de Charles Chaplin. Qué belleza de foto. Claro, estos ya están totalmente integrados, ¿no? En el mundo blanco. Y aquí una bellísima foto. Una bellísima foto de una qué bonita. Con su niña, ¿no? En la actualidad. Bueno, y así acaba esta parte del capítulo. Nos dice Simón, las sociedades que hemos examinado hasta ahora solo tienen técnicas rudimentarias. La religión e incluso la magia ocupan en ellas poco lugar. Cuando la vida económica requiere un saber más rico, cuando la lucha contra la naturaleza es menos áspera y permite tomar a su respecto cierta distancia, la magia, la religión se desarrollan. La función del anciano se hace entonces más compleja, puede detentar grandes poderes. El caso más típico es el de los arandas, que antes de llegar los misioneros habían establecido una verdadera gerontocracia. Pero esto, como decía Mercedes Milán, esto lo veremos después de la publicidad. ¿Vale? Ya es la hora. El miércoles que viene. Vale. Bueno. Espero que os haya gustado esta parte del viaje. La semana que viene seguimos. Muy interesante. Muy interesante. Muy interesante, sí. Muy bonito. Y por lo menos nos hemos despedido con un poco de buen sabor de boca. Con esta... Sí. Sí, porque el principio es espeluznante. Es que, no sé, es terrible. Sí, esta vez Simón nos ha dejado un buen recuerdo para la semana. Es que claro, una cosa, Jorge, es que efectivamente a lo mejor con esa precariedad a los mayores se les considera una mochila, pero el tema de la crueldad, de insultarlos, no darles de comer,
tenerlos en un rincón de la casa o en una chabola aparte, claro, eso ya es una crueldad que yo no sé hasta qué punto tiene que estar relacionada con la precariedad, porque es innecesaria realmente. Por hacer spoiler, ¿vale? Cuando tú no puedes eliminar al otro si le consideras un igual. Para poder eliminar al otro, tú necesitas una ideología que le coloque en una posición de inferioridad. No quererlo, ¿no? Claro, No que quererle. tienes que despreciarle, Es lo que hacemos con los inmigrantes, con los extranjeros. Tienes que tenerle miedo, ¿no? Es que hace magia, es que es malvado, es que necesitamos, para poder liquidar al otro, necesitamos un aparato ideológico que lo justifique. El caso de Narayama es especialmente espeluznante porque Orin ama a su hijo y su hijo le ama a ella, ¿no? Claro, eso es lo que nos coloca ante el desgarro, del desgarro completo. Lo normal es lo de Matallán. Viejo maldito, ¿cuándo te vas a morir? Que eres un egoísta, ¿no? Claro, esa es la cuestión, ¿no? Necesitamos poner al otro como un enemigo para poder liquidarlo. Ese es el valor de la ideología, ¿no?, en la mayor parte de estas historias, ¿no? Sí, claro, pero cuando es, claro, evidentemente no tenemos el punto de vista de la época. Cuando es tu padre o tu madre que te ha alimentado, que ha cargado contigo, se hace difícil entenderlo. Claro, se hace difícil entenderlo. Que puedas tener un día malo, decir, pues sí, es una carga, pero... Por eso nos va a decir Simón que normalmente la mayor parte de las sociedades que maltratan a los niños pasa lo mismo. son sociedades que maltratan a los ancianos. ¿Vale? Y forma parte de ese ciclo, ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo yo eliminar al viejo? Pues habiendo maltratado al niño. ¿Vale? Seguimos el miércoles que viene, compañeros. Buena reflexión, buena semana. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, buenas noches.